de todos los nuevos personajes introducidos en el episodio 0 de la segunda temporada. La princesa Ariel es, con diferencia, la más importante. Puede que haya pasado a un segundo plano durante el episodio, pero en las novelas se muestra que su identidad es mucho más que la de una segunda princesa. Es una mujer lujuriosa e inteligente que resulta ser la única persona capaz de salvar al reino de su actual camino de destrucción. Durante sus escenas en el anime se hace excepcionalmente bien a través de los pensamientos de su guardián mago, Derek, y es que junto con algunos deciden la historia que quiero cubrir aquí en nuestro primer episodio de contenido de corte para la segunda temporada, así como saltar de nuevo en el mundo de Mushoku Tensei. Vamos a echar un vistazo a la princesa Ariel y las partes no incluidas de su historia de fondo todo. Esto libre de spoilers, por supuesto. Empecemos episodio 0 parte 1. La princesa de Asura y el ángel cubriendo el capítulo extra del volumen 3 de la novela ligera. Para aquellos que no sepan dónde estamos, este es el Palacio de Plata de Asada, el castillo más grande y bello del mundo, localizado en la ciudad más grande y poblada del mundo. Lo que parecía tan elegante y refinado por fuera era en realidad el hogar de esta repulsiva lucha interminable por el poder. Día tras día los nobles que lo habitaban conspiraban constantemente para engañarse y traicionarse unos a otros. Era una guerra constante, una lucha sin fin por el poder. Día tras día los nobles alojados en el interior constantemente conspirar contra, engañar o traicionar a los demás. Era una guerra constante en la que absolutamente nadie se podía confiar, una que se mantendría ininterrumpida hasta los acontecimientos del incidente de desplazamiento, por lo que, con la llegada de Selphie marcando el comienzo de un cambio importante en la forma en que estas guerras se llevaron a cabo, es este episodio que comienza la historia de cómo todo lo que se puso en marcha a partir de la princesa Ariel y su visita habitual a la Real Lily Garden. Ahora había un número de otras flores, jardines específicos de los que podía elegir, pero los lirios palacios eran, con mucho, su favorito. Tanto es así que ella vendría aquí cada 3 días y tomar el té con solo su guardián caballero Mage. La razón por la que nunca fue acompañado por nadie más era porque nadie se atrevería a acercarse a ella y su belleza sin igual, que se ve como una princesa, ampliamente considerado como el más bello que jamás haya existido. Para siquiera considerar a ser tal probablemente sería percibido como grosero, por lo que no había una sola persona lo suficientemente valiente como para tratar de tomar el té con ella. Aquí solo sería ella y sus 2 defensores jurados. En cuanto a quiénes eran esos 2, el primero era su caballero, llamado Lucas, cuya identidad es algo que probablemente será revelada en un momento posterior. Todo lo que necesitas saber ahora es que él es un rango intermedio en el estilo de espada dios todavía en su adolescencia, y todas las mujeres en el castillo no puede resistirse a ser fascinado por él. No hay ningún otro hombre en el castillo que sea tan admirado como él. Pasando al mago de Ariel, Derek era un poco mayor, alrededor de 16 años, pero era solo un noble de nivel medio a diferencia de su homólogo nocturno. Nivel noble a diferencia de su contraparte nocturna. La razón por la que se le había asignado una posición tan prestigiosa era porque los magos nobles también capaces de magia avanzada eran bastante la rareza en casi cualquier parte del mundo. Él era un graduado superior del ilustre Instituto Asura de Magia. Ahora, ya que nadie estaba presente para escuchar lo que estos 3 discutirían, sus temas de conversación eran siempre un interés clave en todo el castillo. En cuanto a lo que estaban hablando hoy, bien estoy seguro de que era tan importante como siempre lo es una discusión relativa a los pezones de una doncella de Lucas. Había mejor el otro día, así que si usted no acaba de captar en lo que estaban discutiendo aquí, que era la totalidad de su conversación, Luke estaba describiendo sus encuentros con la doncella y Ariel estaba impresionada, sugiriendo que algún día se llevaría a esa misma doncella a su propia cama. Algo que quizás no hayas captado en cambio era el hecho de que tanto Ariel como Luke eran unos individuos bastante lujuriosos. De hecho, la mayoría, si no todos, como Sure, ya que el reino asturiano nunca había sufrido una guerra o hambruna en sus 400 años de historia. La gran mayoría de la nobleza participaba en este comportamiento escandaloso, ya que Ariel y Luke en particular tenían la costumbre de aprovecharse de las doncellas del palacio y de las hijas de los nobles de rango medio. Rango para Lucas esto era más bien de conocimiento común, pero para Ariel no muchos eran conscientes de que ella era a la vez bisexual y un sádico, que siendo el caso de la vida que vivía era una despreocupada, llena de placer, que no podía importarle menos la trama tortuosa que tiene lugar dentro del castillo, pero en su lugar se deleitaba en una simplicidad más refinada que era un aspecto central de Asura en su conjunto. Desde la nación era conocida por su indulgencia en las cosas más decadentes, tanto es así que su gusto refinado en realidad se había convertido en este élite tipo de símbolo de estatus para ellos. Ahora, una cosa muy importante a tener en cuenta sobre Ariel es que
Si bien es la cuarta en la línea de sucesión al trono como la única hija verdadera de la reina consorte, en realidad es la única heredera legítima del trono. El resto son medios hermanos nacidos de madres que no son la verdadera reina consorte. Esto no es algo muy discutido porque si esa noticia llegara a alguien como Brava, solo sería cuestión de tiempo hasta que los asesinos vinieran por ella. Quiero decir, ya era bastante malo. Que los nobles constantemente le juraban lealtad. No es como si supieran que ella era la verdadera heredera, pero sus propios intereses pintaron la imagen de que ella misma estaba compitiendo por el trono, lo que, como sabemos, no lo era. Así que Ariel simplemente prefería vivir su vida de la forma en que quería e incluso considerar participar en. Esta lucha de poder era absolutamente absurda para ella. Realmente no importaba qué tan alto estaba en la escalera de la sucesión porque para ella no había forma de que tuviera una oportunidad contra sus hermanos. Era demasiado joven y tenía muy pocos aliados, por lo que la razón por la que elige disfrutar de los placeres simples no. En realidad no mostraron esto en el anime, pero la razón por la que Derek luchó con tanta vehemencia contra esa idea fue porque él realmente creía que Ariel podría traer un cambio positivo al reino. No es que el primero o el segundo príncipe fueran sucesores indignos del trono, es solo que su posición como rey sería simplemente ordinaria. Seguro de que se convertirían en gobernantes respetables como todos los demás antes que ellos, pero su enfoque estándar para gobernar significaría que nada cambiaría. El reino azuriano continuaría con esa lucha constante por el poder como siempre lo ha hecho. En realidad, ser puesto hacia algo útil a Sada no marcharía hacia el progreso como todas las demás naciones que los rodean y no había duda de que eso eventualmente los llevaría a volverse vulnerables a la influencia extranjera. Si se pregunta por qué nadie ha tratado de advertir contra esto, bueno, eso es porque nadie ha visto realmente la necesidad de ver en los 400 años de la historia del reino azuriano. Ni una sola vez las personas que viven dentro han pasado hambre. Nunca hubo un momento en que la gente se hubiera vuelto tan descontenta que sintieran la necesidad para levantarse y cambiar cualquier cosa. Así que sin nada para desafiar el status quo, la nobleza vio que Ciro necesitaba que algo cambiara. En lugar de eso, pasaron todo su tiempo enfocándose únicamente en la progresión de su propio estado, lo que resultó en que el reino mismo se estancara ahora que todavía se estaban haciendo progresos en los campos de la magia y la tecnología. Pero ese progreso no se acercaba ni de lejos al que estaban haciendo sus vecinos, el reino del rey dragón, justo al sur. Ya los había superado en desarrollo tecnológico y la investigación de la nación mágica en lo arcano se estaba acelerando mucho más rápido que el suyo. Así que incluso si el reino de Astora todavía tuviera ventajas abrumadoras en otras áreas en este momento, no se sabía dónde estaría su posición en un siglo más o menos. Podría reclamar la tierra del reino de Asiria como propia. Los nobles creían que las montañas que bordeaban su frontera hacían una invasión prácticamente imposible. Pero si la tecnología hacía que algo así fuera insignificante, entonces era solo cuestión de tiempo hasta que alguna potencia extranjera intentara entrometerse por su cuenta. Siendo el caso, Derek creía que Ariel era la única persona capaz de cambiar a Asura para mejor. La forma en que percibía su inteligencia e ingenio eclipsaba a todos los demás con los que se había encontrado. Antes de que en realidad fuera la razón por la que solicitó este puesto en el primer lugar, él sintió que ella podría convertirse en una gobernante como Bonnie Spring, la mujer que lideró a la humanidad durante las últimas etapas de la Guerra de la Place, como una gobernante amada por casi todos. Derek realmente creía que Ariel podía hacer lo mismo. Quiero decir que ya tenía bastantes personas dispuestas a dar sus vidas por ella. Así que en realidad solo era cuestión de volverse más influyente ahora que Derek continuaba reflexionando sobre el mejor camino para convertir a Ariel en Queen. En realidad había salido para ir al baño y estaba bien allí que solo por casualidad escuchó a dos personas tramando contra Ariel. Él no sabía quién era el que estaba hablando, pero mencionaron cómo Gravel la veía como una amenaza. Algo sobre su popularidad entre la gente común era mayor que la suya. Ese hecho era un poco extraño, considerando su falta de interés en la política en general, pero no podían descartar que podría estar sentando las bases para algo más grande. En realidad, todo se debió al carisma natural de Ariel. No era su intención convertirse en este ícono público, sino porque a ella le gustaba mostrar su rostro en numerosas funciones externas. Era natural que la gente se enamorara de ella. Así que viendo cómo era mejor resolver este problema más temprano que tarde, los dos individuos Shadi decidieron que deberían hacer los arreglos, lo que llevó a Derek a querer irse y matar a estos hombres de inmediato, pero sin ninguna base sobre por qué lo estaba haciendo con el resto de los nobles. Simplemente parecería que Ariel tomó medidas contra su hermano en un acto abierto de hostilidad que seguramente conduciría a su desaparición, siendo ese el caso. Derek sintió lo mejor era volver y simplemente advertir a la princesa.
ya que su hermano ya estaba planeando obligarla a hacer esto. La única opción que le quedaba era enfrentarlo de frente. Al menos de esa manera podrían planear más juntos en consecuencia, así que él se apresuró a regresar. La mente de Garden Derek contemplaba si sería capaz de proteger a la princesa o no estaba seguro. Había dicho varias veces que había retrasado su vida por ella, pero cuando realmente se trataba de una lucha de vida o muerte, se preguntaba si él en realidad sería capaz de hacerlo bien o no, ya que resultaría que Derek ya no tendría que preguntarse más, ya que el incidente del desplazamiento colocaría un terminator perforado justo en el jardín donde estaba sentada Ariel, ya que tanto ella como Luke estaban ocupados conversando. Ninguno de los dos había notado que este monstruo de rango apareció detrás de ellos. Solo Derek acerró cuando salió del baño de regreso a los jardines al principio. Creía que esto era obra de los nobles que acababa de escuchar, pero ningún noble era capaz de contrabandear una bestia tan enorme. Aquí, especialmente, no al corazón del palacio de esta manera, independientemente del poco sentido que tenía, aunque lo único que importaba ahora era garantizar la seguridad de Ariel, una tarea que vimos que le costó la vida. Su grito inicial alertó a la princesa que el jabalí se acercaba, pero lo único que pudo hacer después fue colocarse entre ella y el monstruo que condujo al golpe fatal que le rompería las costillas y le aplastaría los órganos. Luego, justo después de que su columna vertebral se rompiera contra la pared a 5 metros de distancia, Derek supo que se estaba muriendo. Miraría a su alrededor para ver si Ariel estaba a salvo, pero se sorprendió al ver que en realidad estaba corriendo hacia él. Había ignorado todo lo demás y fue directamente a sostener al mago guardián que la protegía mientras sostenía a Derek agonizante en sus brazos. Sus últimas palabras fueron tomar el trono y convertir a Asada en un país mejor mientras rezaba a Saint Mesent con la esperanza de que algún milagro mantuviera viva a la princesa. No esperaba que sus oraciones funcionaran, pero cuando en realidad fueron respondidas por el ángel que, decaído del cielo, el corazón de Derek se llenó de paz sabiendo que Ariel estaba a salvo. Ahora sabía que todavía había esperanza para el país que solo Ariel podía salvar. Así que con el incidente de Fito que le costó la vida a este joven mago, a cambio le proporcionó a Ariel un nuevo final, propósito diferente. Tal vez ella realmente podría ser el cambio que Derek imaginó. Tal vez podría fortalecer a Asada hasta el punto en que podría conquistar todo el continente.